Un niño de la calle encuentra un reloj de $1.000.000 en la basura, y al devolverlo, la reacción del dueño sorprende a todos. En las calles bulliciosas de Guadalajara, el sol de la tarde pintaba las aceras con tonos dorados y sombras largas. Entre los callejones y mercados, un niño de 12 años llamado Miguel se movía con la destreza de quien conoce cada rincón de la ciudad. Su ropa desgastada y sus zapatos con agujeros contaban la historia de una vida difícil, pero sus ojos brillaban con una curiosidad incansable y una chispa de esperanza. Miguel era conocido por los comerciantes y vecinos como el niño buscador. Cada día, con una bolsa vieja en la mano, exploraba basureros, callejones y mercados en busca de cosas que otros consideraban basura, pero que él veía como oportunidades. Latas, botellas, piezas de metal, cualquier cosa que pudiera vender para conseguir unas pocas monedas y así comprar un trozo de pan o un poco de agua. Ese día, como tantos otros, Miguel caminaba por un callejón detrás de un restaurante de lujo, donde a menudo encontraba sobras o envases reciclables. Estaba a punto de rendirse cuando algo brillante captó su atención desde un contenedor de basura. Se detuvo, sus pequeños dedos escarbaron entre los desechos hasta que lo sacó, un reloj. Era un reloj como nunca había visto antes. El metal brillaba como plata pura, y la correa de cuero negro estaba intacta, casi nueva. Había pequeñas incrustaciones de piedras brillantes que destellaban a la luz del sol. Miguel lo giró entre sus manos, admirando los pequeños detalles y el grabado en la parte trasera que decía, Fernando S. Su corazón comenzó a latir más rápido. Aunque no entendía del todo el valor del reloj, sabía que no era cualquier objeto. Había escuchado a los vendedores en el mercado hablar sobre relojes caros y joyas de lujo, y algo dentro de él le decía que este reloj podía valer una fortuna. ¿Cuánto podré obtener por esto?, murmuró para sí mismo, imaginando lo que podría hacer con el dinero: un plato caliente, ropa limpia, tal vez incluso un lugar donde dormir sin preocuparse por el frío de la noche. Sin embargo, mientras caminaba hacia el mercado para preguntar sobre su valor, algo lo detuvo. Miguel sintió un peso en el pecho, una sensación que no podía ignorar. ¿Y si ese reloj pertenecía a alguien importante? ¿Y si alguien lo estaba buscando desesperadamente? Aunque la tentación de venderlo era grande, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que devolverlo fuera lo correcto. Con el reloj firmemente sujeto en su mano, Miguel decidió investigar. La inscripción con el nombre Fernando S. era una pista, y aunque no sabía por dónde empezar, estaba decidido a averiguar más. Miguel no lo sabía aún, pero ese hallazgo cambiaría su vida para siempre. Miguel caminaba por las calles con el reloj en el bolsillo, su mente dando vueltas como un remolino. La emoción inicial de encontrar un objeto tan valioso pronto se convirtió en un torrente de dudas y dilemas. Sabía que el reloj podría representar la oportunidad de cambiar su vida, con el dinero que obtuviera por venderlo, podría comer bien durante semanas, tal vez meses. Incluso podría ahorrar para salir de las calles y comenzar de nuevo. Pero había algo que no lo dejaba tranquilo. Cada vez que metía la mano en el bolsillo para tocar el reloj, sentía que éste le hablaba, como si le recordara que no era suyo. Una voz interna, esa que siempre había guiado su camino, le susurraba que debía pensar con cuidado. Miguel encontró un rincón tranquilo en el parque y sacó el reloj, examinándolo a detalle. El grabado en la parte trasera, Fernando S., le llamaba la atención. ¿Quién será este Fernando?, se preguntaba. Quizás alguien importante, alguien con suficiente dinero para tener un reloj así, pero también con la posibilidad de ofrecer una recompensa por recuperarlo. Las ideas se acumulaban. Podía vender el reloj de inmediato en el mercado, como hacía con las cosas que encontraba, o intentar devolverlo. Pero, ¿cómo podría encontrar a un hombre llamado Fernando en una ciudad tan grande como Guadalajara? Y aunque lo encontrara, ¿qué pasaría si lo acusaban de haber robado el reloj en lugar de haberlo encontrado? La calle no era un lugar amable para los niños como Miguel. Sabía que muchos lo miraban con desconfianza por su ropa gastada y su apariencia descuidada. Más de una vez lo habían echado de tiendas o restaurantes solo por intentar entrar. Aún así, había algo dentro de él, un sentimiento de integridad que no podía ignorar. Es lo correcto, murmuró, como si necesitara convencerse a sí mismo.
Decidió que su primer paso sería averiguar cuánto valía el reloj. No podía arriesgarse a devolverlo sin entender su verdadero valor. Si era tan caro como pensaba, encontrar al dueño sería aún más urgente, porque seguramente estaría buscándolo con desesperación. Miguel se dirigió al mercado de antigüedades, un lugar donde los comerciantes vendían objetos curiosos y valiosos. Sabía que allí encontraría a alguien que pudiera darle más información. Mientras caminaba, los pensamientos seguían persiguiéndolo, ¿y si al final nadie lo reclamaba? ¿Estaría bien quedárselo? Al llegar al mercado, sus dudas se mezclaron con la curiosidad. Varios puestos mostraban joyas antiguas, relojes y artículos de lujo, similares al que llevaba en el bolsillo. Observó a los comerciantes con cautela, preguntándose cuál de ellos podría ser lo suficientemente honesto como para darle una evaluación justa. Se detuvo frente a un hombre mayor, de cabello canoso y gafas redondas, que inspeccionaba un anillo con una lupa. Miguel sacó el reloj y lo sostuvo con manos temblorosas. «Señor, ¿podría decirme cuánto vale esto?», preguntó con voz tímida. El hombre levantó la mirada, intrigado por la pregunta. Tomó el reloj con delicadeza, girándolo entre sus manos mientras lo examinaba con la lupa. Miguel esperó en silencio, sintiendo como su corazón latía más rápido con cada segundo. «Este reloj», dijo finalmente el hombre, mirándolo a los ojos, «es muy valioso. Tal vez más de lo que imaginas». Miguel supo en ese instante que su decisión no sería fácil. Miguel seguía de pie frente al comerciante, su mirada fija en las manos del hombre mientras éste examinaba el reloj con atención. El silencio se hacía cada vez más pesado, y la curiosidad de Miguel se mezclaba con una creciente ansiedad. Finalmente, el comerciante dejó el reloj sobre la mesa y lo miró directamente. «Muchacho, este reloj no es cualquier cosa. Es un modelo exclusivo, de una marca de lujo suiza. Diría que podría valer alrededor de $1 millón, quizá más si está en buen estado». Las palabras del comerciante cayeron como un trueno. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿$1 millón? Apenas podía imaginar lo que esa cantidad significaba. En su mundo, donde cada peso contado podía ser la diferencia entre comer o no, esa cifra parecía un sueño imposible. ¿Un millón? Tartamudeó Miguel, casi incapaz de creerlo. «Así es, chico». El hombre lo observó con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Pero debo advertirte, este reloj es demasiado valioso para andar mostrándolo por aquí. Si alguien se da cuenta de lo que llevas, podrías meterte en problemas». «¿De dónde lo sacaste?». Miguel, nervioso, apartó la mirada. No quería compartir demasiados detalles, pero tampoco podía mentir del todo. «Lo encontré, en un contenedor de basura», respondió en voz baja, sintiendo un extraño peso al decirlo en voz alta. El comerciante lo miró con incredulidad, pero no dijo nada más. Solo dejó el reloj sobre la mesa, empujándolo hacia Miguel con cuidado. «Sea como sea, chico, ten cuidado. Este reloj seguramente pertenece a alguien que lo está buscando, y no creo que se lo hayan regalado». Miguel asintió, tomó el reloj y lo guardó rápidamente en su bolsillo. Caminó alejándose del mercado, pero su mente estaba en otra parte. El reloj no era solo un objeto valioso, ahora era un símbolo de algo mucho más grande. Sabía que $1 millón podrían cambiar su vida de maneras inimaginables. Podría dejar las calles, estudiar, tener una casa. Pero también sabía que no podía ignorar la posibilidad de que alguien lo estuviera buscando desesperadamente. A medida que avanzaba por las concurridas calles de Guadalajara, Miguel sentía el peso del reloj como si fuera una carga en su bolsillo. Miraba a las personas a su alrededor, preguntándose si alguno de ellos podría ser el dueño. ¿Podría ser un empresario? ¿Alguien rico? ¿Qué tipo de persona perdería algo tan valioso? Mientras intentaba calmar su mente, recordó las palabras del comerciante: «Ten cuidado». Miguel sabía que caminar por la ciudad con un reloj de $1 millón era arriesgado. Las calles eran peligrosas, y cualquier ladrón que lo viera podría intentar quitárselo. Decidió sentarse en un banco del parque para pensar.
Sacó el reloj una vez más y miró el grabado en la parte trasera, Fernando S. Ese nombre se convirtió en su única pista. No tenía un plan claro, pero algo dentro de él lo empujaba a actuar. Tengo que encontrar a este Fernando, murmuró para sí mismo. La decisión estaba tomada. Miguel sabía que sería difícil, pero si lograba devolver el reloj a su dueño, podría hacer lo correcto y quizás incluso recibir una recompensa justa. Más importante aún, se sentiría en paz consigo mismo. Con una mezcla de miedo y determinación, Miguel guardó el reloj y comenzó su búsqueda. No tenía un mapa ni un destino claro, pero sí un objetivo: encontrar a Fernando S. y devolverle el reloj que cambiaría ambas vidas. Las calles de Guadalajara eran un laberinto interminable de ruido, movimiento y rostros desconocidos. Miguel, con el reloj guardado firmemente en su bolsillo, se abría paso entre la multitud con una misión en mente: encontrar a Fernando S. Aunque no sabía por dónde empezar, estaba decidido a seguir cualquier pista que lo acercara al dueño del reloj. El grabado en la parte trasera, con su nombre parcial, era su única guía. Se detuvo frente a una tienda de ropa para adultos y preguntó al encargado si conocía a alguien llamado Fernando S., pero el hombre lo miró con desdén antes de negarse a ayudar. Esa fue solo la primera de muchas puertas cerradas que encontraría ese día. Miguel recorrió mercados, oficinas y pequeñas cafeterías. En cada lugar preguntaba con educación, pero las respuestas eran siempre las mismas, negativas o miradas de sospecha. Muchos adultos asumían que un niño como él solo podía estar metido en problemas. ¿Por qué alguien como tú busca a un Fernando? ¿Qué hiciste?, preguntó un guardia de seguridad afuera de un edificio de oficinas antes de echarlo. Miguel apretaba los dientes, pero no se daba por vencido. La determinación en su corazón lo mantenía en marcha, a pesar de la humillación y el cansancio. Mientras caminaba, recordaba las palabras de su madre, a quien había perdido años atrás: hijo, siempre haz lo correcto, aunque sea difícil. Eso es lo que nos hace ser mejores. Finalmente, al atardecer, Miguel llegó a un taller de relojes, pensando que tal vez allí podrían reconocer el diseño o el nombre grabado. El dueño, un anciano amable, examinó el reloj con sus manos temblorosas. Este reloj es único. Pertenecía a una colección exclusiva de hace unos años. No sé mucho sobre el dueño, pero puedo decirte que probablemente alguien muy importante lo esté buscando, dijo el anciano con voz baja. Miguel agradeció la información y se preparó para marcharse, cuando el relojero añadió: hace tiempo escuché sobre un hombre llamado Fernando Sandoval. Es un empresario conocido por su fortuna y sus negocios en la ciudad. Podrías intentar buscarlo. El nombre encajaba. Miguel sintió un renovado impulso. Preguntó por la dirección de Fernando Sandoval, pero el relojero no tenía esa información. Sin embargo, al menos ahora tenía un apellido completo. Con su mente girando en 1000 direcciones, Miguel decidió que continuaría la búsqueda al día siguiente. Esa noche, se acomodó en su escondite habitual, un pequeño rincón bajo un puente. Mientras trataba de dormir, el peso del reloj en su bolsillo se sentía más fuerte que nunca. Cerró los ojos e imaginó lo que podría suceder: encontrar al dueño, entregarle el reloj y, con suerte, recibir algo a cambio que cambiara su vida. Al amanecer, Miguel retomó su búsqueda. Caminó hasta los barrios más adinerados de la ciudad, preguntando por Fernando Sandoval en casas, oficinas y restaurantes de lujo. Finalmente, en la recepción de un gran edificio de cristal, una mujer lo detuvo. ¿Por qué buscas al señor Sandoval?, preguntó con voz cortante. Encontré algo que le pertenece. Es importante, respondió Miguel con honestidad, aunque su apariencia hacía que la recepcionista lo mirara con desconfianza. Tras unos momentos de deliberación, la mujer lo dejó pasar al vestíbulo. Miguel esperó nervioso, con las manos sudorosas y el corazón latiendo con fuerza. Pronto, un hombre alto y serio se acercó. ¿Tú eres quien quiere verme?, preguntó el hombre, su mirada llena de escepticismo. Miguel levantó la mirada y dijo con voz firme: sí, señor. Creo que este reloj es suyo. El destino había llevado a Miguel a encontrar a Fernando Sandoval, pero el encuentro estaba lejos de ser sencillo.
El vestíbulo del edificio parecía demasiado grande para un niño como Miguel, con sus pisos relucientes y columnas de mármol que reflejaban cada paso. Frente a él estaba Fernando Sandoval, un hombre alto y de porte impecable, cuya expresión fría y autoritaria hacía que Miguel se sintiera aún más pequeño. Miguel sacó el reloj de su bolsillo con cuidado y lo extendió hacia Fernando. «Señor, creo que esto le pertenece», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Fernando miró el reloj en las manos del niño y, por un instante, su rostro mostró una leve sorpresa. Pero su expresión se endureció rápidamente. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, su tono frío y lleno de desconfianza. «Lo encontré, en un contenedor de basura», respondió Miguel, consciente de cómo sonaba su explicación. Fernando arqueó una ceja, claramente escéptico. Dio un paso adelante, su sombra cubriendo al niño. ¿En un contenedor de basura? ¿Crees que voy a creer esa historia? Este reloj no es cualquier cosa. Es una pieza única y de gran valor. ¿Qué estabas haciendo ahí?, insistió, su voz subiendo de tono. Miguel tragó saliva, sintiendo que el hombre no creería en su honestidad. A pesar del miedo, mantuvo su mirada fija en él. «Yo no lo robé, señor. Lo encontré por casualidad. Podría haberlo vendido, pero decidí buscarlo a usted porque sentí que era lo correcto», dijo con firmeza, aunque sus manos temblaban un poco. Fernando lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, tomó el reloj de las manos de Miguel y lo inspeccionó, girándolo entre sus dedos. El nombre grabado en la parte trasera confirmaba que era suyo. «Es auténtico», murmuró para sí mismo. Luego miró a Miguel nuevamente, su rostro todavía endurecido. «Pero esto no significa que confíe en ti». «No quiero nada, señor», dijo Miguel rápidamente. «Solo quería devolverle lo que es suyo». La respuesta de Miguel pareció tomar a Fernando por sorpresa. La mayoría de las personas que conocía habrían exigido una recompensa o intentado chantajearlo. Sin embargo, este niño de aspecto humilde no pedía nada más que hacer lo correcto. Aún así, Fernando no estaba convencido del todo. Señaló hacia una silla cercana. «Siéntate», ordenó, mientras se dirigía a su teléfono. Miguel obedeció, viendo cómo Fernando hablaba rápidamente con alguien al otro lado de la línea. Aunque no podía escuchar los detalles, sabía que el hombre estaba verificando algo. Su mente comenzó a llenarse de dudas, ¿y si lo acusaban de robo? ¿Y si lo entregaban a la policía? Cuando Fernando terminó su llamada, volvió hacia Miguel, con una expresión algo menos severa. «Mis contactos han confirmado que este reloj estuvo perdido desde hace días. Dices que lo encontraste, pero todavía me cuesta creerlo. ¿Por qué no intentaste venderlo? Podrías haber ganado una fortuna». Miguel respiró hondo antes de responder. «Porque no era mío, señor. Mi madre siempre me decía que uno debe hacer lo correcto, aunque sea difícil». Por primera vez, la mirada de Fernando pareció suavizarse. El silencio que siguió fue pesado, pero ya no era incómodo. Finalmente, Fernando suspiró y se sentó frente a Miguel. «¿Cómo te llamas?». «Miguel». «¿Y dónde vives, Miguel?». Miguel vaciló, sintiendo la vergüenza que siempre lo acompañaba al hablar de su situación. «Ven, las calles». Fernando lo miró detenidamente, como si intentara descifrar cada detalle de su rostro. Algo en las palabras del niño tocó una fibra profunda dentro de él, aunque no lo mostró de inmediato. «Es curioso, Miguel. Hay algo en ti que me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo». Miguel no entendía lo que Fernando quería decir, pero la conversación apenas comenzaba. Fernando observaba a Miguel con una mirada que mezclaba curiosidad y algo más difícil de descifrar. El niño, sentado al borde de la silla, parecía vulnerable pero lleno de una dignidad inesperada. Fernando giró el reloj en sus manos, pensando en las palabras de Miguel y en el improbable encuentro que el destino había orquestado. «Dices que vives en las calles», murmuró Fernando, con un tono más reflexivo que acusador. «¿Desde cuándo?». Miguel bajó la mirada, sintiendo el peso de la pregunta. «Desde hace algunos años».
Mi madre murió cuando yo tenía 8. Desde entonces he estado solo, respondió en voz baja, con una sinceridad que caló hondo en Fernando. El empresario se recostó en su silla, tratando de ordenar sus pensamientos. Había algo en Miguel que le resultaba extrañamente familiar, como si estuviera mirando un reflejo de su propio pasado. ¿Dónde vivías antes de eso?, preguntó, con un interés que ya no podía disimular. En un barrio al sur de la ciudad, dijo Miguel, levantando la vista. Sus ojos se iluminaron ligeramente al mencionar su antiguo hogar. En la colonia Santa Clara. Mi mamá trabajaba en una lavandería cerca de ahí. El nombre del barrio pareció encender algo en Fernando. Su expresión cambió, y por un momento, dejó de ser el hombre frío y calculador que Miguel había conocido. ¿Santa Clara?, repitió, casi para sí mismo. Miguel asintió, sin entender del todo la reacción de Fernando. El empresario permaneció en silencio durante unos instantes, como si estuviera procesando una avalancha de recuerdos. Finalmente, tomó aire y habló con un tono más personal. Hace muchos años, yo también viví en Santa Clara. Fue, antes de que mi vida tomara otro rumbo. Mi familia no tenía mucho dinero en ese entonces, pero siempre encontraba razones para seguir adelante. Miguel abrió los ojos, sorprendido por la confesión. Nunca habría imaginado que un hombre como Fernando, tan exitoso y aparentemente distante, pudiera haber venido de un lugar como el suyo. ¿En serio?, preguntó Miguel, incrédulo. Fernando esbozó una sonrisa amarga, recordando un pasado que había tratado de enterrar durante años. Sí. Mi padre era un relojero. Era humilde, pero trabajaba con dedicación. Este reloj era suyo, dijo, levantando el objeto con cuidado. Me lo dejó antes de morir. El tono de Fernando se volvió más suave, como si hablara consigo mismo tanto como con Miguel. Este reloj no es solo valioso por su precio. Representa todo lo que mi padre me enseñó: trabajo duro, honestidad, y nunca rendirse, incluso cuando todo parece perdido. Miguel escuchaba en silencio, entendiendo por primera vez el verdadero significado del reloj. No era solo un objeto lujoso, era un símbolo de amor y sacrificio. Por eso significa tanto para usted, dijo Miguel, con una madurez que sorprendió a Fernando. El empresario asintió. Sí. Y por eso te debo una disculpa, Miguel. Dudé de ti, pero ahora entiendo que has hecho algo que muy pocas personas harían. Tu honestidad es algo raro de encontrar. Miguel bajó la mirada, sintiéndose un poco abrumado por las palabras de Fernando. Solo hice lo que mi mamá me enseñó. Ella decía que las cosas buenas llegan cuando uno hace lo correcto. Fernando sonrió levemente, conmovido por la humildad de Miguel. Una idea comenzó a formarse en su mente, una posibilidad que no había considerado hasta ahora. Miguel, ¿te importaría mostrarme dónde vives? Quiero entender más de tu vida. Miguel dudó por un momento, pero algo en la voz de Fernando le hizo confiar. Está bien, señor. Pero no es un lugar bonito. No importa cómo sea, Miguel. Quiero verlo por mí mismo. Los dos se pusieron de pie, listos para emprender un camino que cambiaría sus vidas para siempre. El camino hacia el refugio de Miguel transcurrió en silencio. El niño lideraba el recorrido, con pasos rápidos pero inseguros, mientras Fernando lo seguía, su figura elegante y pulcra destacando entre los alrededores desgastados. Las calles de Guadalajara parecían más sombrías en esta parte de la ciudad, con edificios en ruinas y personas que miraban con desconfianza desde las esquinas. Cuando finalmente llegaron a un puente que daba sombra a un espacio pequeño lleno de cartones y bolsas viejas, Miguel se detuvo y señaló con timidez. Aquí vivo, señor. Fernando observó el lugar, su mirada fija en el reducido espacio que Miguel llamaba hogar. Había una improvisada cama de cartón y una pequeña caja donde guardaba sus pocas pertenencias. La humildad del refugio lo conmovió profundamente. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó con suavidad. Miguel asintió, bajando la mirada. Es lo mejor que he encontrado. Al menos me protege del viento y de la lluvia. Fernando permaneció en silencio, sus pensamientos viajando al pasado.
Recordaba las noches en Santa Clara, cuando él y su familia compartían una pequeña casa de adobe que apenas mantenía el frío afuera. Recordaba también cómo su padre siempre encontraba una manera de hacerlo sentir seguro, incluso en medio de la adversidad. Se agachó para estar a la altura de Miguel y lo miró a los ojos. Miguel, quiero contarte algo más sobre este reloj. El niño levantó la vista, intrigado. Este reloj era el más preciado de mi padre. Fue un regalo de un cliente al que ayudó durante un momento difícil. Mi padre lo usaba como recordatorio de que la bondad puede cambiar vidas. Miguel escuchaba con atención, fascinado por la historia. Cuando mi padre murió, este reloj se convirtió en mi conexión con él. Me ayudó a recordar sus enseñanzas, incluso cuando la vida me llevó lejos de Santa Clara y de las personas que una vez amé. Fernando hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Durante años, este reloj fue mi ancla. Me recordaba quién era y de dónde venía. Pero con el tiempo, empecé a enfocarme solo en mi carrera, en ganar dinero, y olvidé muchas cosas importantes. Cuando perdí este reloj, sentí que también había perdido una parte de mí. Miguel comprendió la profundidad del valor emocional del reloj. No era solo un objeto caro, era un vínculo con el pasado de Fernando, con su familia y sus raíces. Por eso quería devolverlo, dijo Miguel con sinceridad. Sentí que era importante para alguien. Fernando lo miró con una mezcla de admiración y gratitud. Y tenías razón. Has hecho algo que no todos harían, Miguel. Este reloj tiene un valor sentimental que va más allá del dinero. Se levantó y observó el refugio una vez más. Pero tú también eres importante, Miguel. No puedo quedarme tranquilo sabiendo que vives así después de lo que has hecho. Miguel parpadeó, confundido. ¿Qué quiere decir, señor? Fernando sonrió, con una decisión ya tomada en su mente. Quiero ayudarte. No solo a ti, sino también a otros niños que, como tú, viven en las calles. Este reloj me recordó algo que había olvidado, la importancia de hacer el bien. El niño lo miró incrédulo, como si las palabras de Fernando fueran demasiado buenas para ser verdad. No entiendo, señor. Fernando se inclinó hacia él y colocó una mano en su hombro. Miguel, tú me devolviste algo invaluable. Ahora es mi turno de devolverte algo a ti. En ese momento, ambos entendieron que el reloj había cumplido su propósito, conectar dos vidas que necesitaban un cambio. Esa misma tarde, Fernando no perdió tiempo. Decidió llevar a Miguel a un lugar mejor. Condujo su auto por las calles de la ciudad mientras Miguel, sentado en el asiento del copiloto, miraba asombrado el interior lujoso del vehículo. Era la primera vez que subía a un auto tan elegante, y todo le parecía un sueño. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó Miguel, con un toque de nerviosismo. A un lugar donde estarás más seguro, respondió Fernando con voz firme, pero amable. El trayecto terminó en un edificio de fachadas simples pero bien cuidadas. Era un refugio para niños en situación de calle, administrado por una organización que Fernando había conocido años atrás. Al entrar, fueron recibidos por una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y una voz reconfortante. Señor Sandoval, qué gusto verlo por aquí. ¿Qué podemos hacer por usted?, preguntó la mujer, mirando con curiosidad a Miguel. Fernando explicó la situación, presentando a Miguel como un niño que merecía una oportunidad de cambiar su vida. La directora, la señora Ortiz, no tardó en darle la bienvenida al refugio. Aquí recibirás comida caliente, ropa limpia y un lugar donde dormir, Miguel. También te ayudaremos a volver a la escuela si así lo deseas, dijo la señora Ortiz, arrodillándose para hablarle directamente al niño. Miguel, abrumado por la amabilidad que le mostraban, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Nunca había imaginado que alguien pudiera interesarse tanto en él. ¿De verdad puedo quedarme aquí?, preguntó, con un hilo de esperanza en su voz. Por supuesto, hijo, respondió la directora con una sonrisa. Este será tu nuevo hogar. Mientras Miguel exploraba el lugar con la curiosidad de un niño que ve un mundo nuevo, Fernando y la señora Ortiz se quedaron hablando.
Señor Sandoval, este lugar siempre está dispuesto a recibir a niños como Miguel, pero tenemos recursos limitados, dijo la directora, con un tono de preocupación. Siempre necesitamos apoyo para mantener el refugio en funcionamiento. Fernando asintió, su mente ya trabajando en una idea. Eso no será un problema. Tengo recursos y contactos para ayudarlos. Quiero asegurarme de que no solo Miguel, sino también otros niños en su situación, tengan una oportunidad como esta. Esa noche, Fernando no solo dejó a Miguel en un lugar seguro, sino que también plantó las semillas de un proyecto que cambiaría la vida de muchos. Decidió usar su influencia y recursos para lanzar una iniciativa social destinada a apoyar a los niños sin hogar de Guadalajara. Días después, Fernando visitó nuevamente el refugio, esta vez con un equipo de trabajo y un plan. Organizó reuniones con empresarios locales, solicitó donaciones y creó campañas para promover la causa. Inspirado por la honestidad y valentía de Miguel, el proyecto creció rápidamente, atrayendo apoyo de muchas personas que querían marcar una diferencia. Mientras tanto, la vida de Miguel comenzó a transformarse. En el refugio, descubrió la comodidad de una cama limpia, el sabor de las comidas calientes y la alegría de aprender cosas nuevas. Por primera vez en años, no tenía que preocuparse por dónde dormiría o cuándo comería. Una tarde, mientras jugaba con otros niños del refugio, vio llegar a Fernando, quien lo llamó con un gesto amable. ¿Cómo estás, Miguel?, preguntó. Mejor que nunca, señor. Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Fernando sonrió. No me des las gracias, Miguel. Fue tu honestidad la que hizo que todo esto fuera posible. Miguel entendió que el hombre frente a él no solo había cambiado su vida, sino que también había encontrado una nueva misión. Fernando ya no era solo un empresario, se había convertido en alguien que usaba su éxito para ayudar a los demás. En ese momento, mientras miraba a los niños jugar a su alrededor, Miguel supo que su decisión de devolver el reloj había sido el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Los días se convirtieron en semanas, y para Miguel, la vida en el refugio era un sueño hecho realidad. Ahora tenía una rutina, despertaba en una cama cómoda, tomaba un desayuno caliente y asistía a clases organizadas por voluntarios. Por primera vez, su vida no giraba en torno a buscar comida o un lugar seguro donde pasar la noche. Miguel también comenzó a destacar en la escuela. Su curiosidad natural y su habilidad para aprender rápidamente lo hicieron destacar entre los demás niños. Los maestros no tardaron en notar su potencial y lo alentaron a perseguir metas que antes parecían imposibles. Mientras tanto, Fernando no se olvidaba de él. Aunque ahora estaba ocupado liderando el nuevo proyecto social, encontraba tiempo para visitarlo regularmente. Cada vez que lo hacía, traía algo especial, libros, ropa nueva o simplemente palabras de aliento. Miguel, ¿cómo te sientes con todo esto?, le preguntó un día durante una visita. Me siento feliz, señor. Es como si por fin tuviera una oportunidad de ser alguien, respondió Miguel, con una sonrisa que reflejaba gratitud. Pero Fernando sabía que el cambio en la vida de Miguel era solo el comienzo. Decidido a ampliar el impacto de su iniciativa, organizó un gran evento público para presentar oficialmente el proyecto social que había creado en honor al gesto honesto de Miguel. El evento se llevó a cabo en un auditorio repleto de empresarios, periodistas y ciudadanos interesados en apoyar la causa. Fernando subió al escenario, acompañado por Miguel, quien no podía evitar sentirse nervioso al estar frente a tanta gente. Hoy estamos aquí para presentar un proyecto que tiene como objetivo cambiar la vida de los niños más vulnerables de nuestra ciudad, dijo Fernando al público. Este proyecto no habría sido posible sin la inspiración de un niño muy especial. Los ojos de todos se posaron en Miguel, quien miraba a Fernando con una mezcla de admiración y gratitud. Miguel me enseñó algo que a veces olvidamos, que la honestidad y la bondad son fuerzas poderosas, capaces de cambiar vidas. Su decisión de devolver algo que no le pertenecía nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, hacer lo correcto siempre vale la pena. El público aplaudió con entusiasmo, y Miguel sintió como su rostro se encendía de vergüenza, pero también de orgullo. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero en ese momento,
entendió que su historia estaba inspirando a otros. Después del evento, Miguel comenzó a colaborar con Fernando en el proyecto social. Ayudaba a organizar actividades para otros niños y compartía su experiencia, convirtiéndose en un modelo a seguir. Los nuevos residentes del refugio lo admiraban y Miguel sentía que finalmente tenía un propósito. La relación entre Fernando y Miguel también creció. Para Fernando, el niño era más que el inicio de un proyecto, era un recordatorio constante de los valores que había aprendido de su padre. Y para Miguel, Fernando se convirtió en la figura paterna que había perdido hacía años. Una tarde, mientras paseaban juntos por el refugio, Fernando le preguntó, «Miguel, ¿has pensado en lo que quieres ser cuando seas mayor?» Miguel lo miró con seriedad antes de responder. «Quiero ser como usted, señor. Quiero ayudar a los demás». Fernando sonrió, conmovido por la respuesta del niño. «¿Y lo harás, Miguel?» «Estoy seguro de eso». Con cada día que pasaba, Miguel se acercaba más a ese sueño. Y aunque su vida había dado un giro inesperado, sabía que todo comenzó con una pequeña decisión, devolver un reloj que no era suyo. El auditorio del centro comunitario estaba lleno de luces y decorado con pancartas que anunciaban el lanzamiento oficial del proyecto social liderado por Fernando. La comunidad había respondido al llamado, y entre los asistentes había empresarios, políticos, voluntarios y niños que ahora vivían en el refugio gracias a la iniciativa. Miguel estaba sentado en la primera fila, vestido con un traje que Fernando le había regalado especialmente para la ocasión. Observaba el escenario con ojos brillantes, emocionado por lo que estaba por suceder. No sabía los detalles del evento, pero Fernando le había pedido que estuviera presente porque era una pieza clave de todo el proyecto. Cuando Fernando subió al escenario, el público lo recibió con aplausos. Vestido con su habitual elegancia, miró a la audiencia con una sonrisa cálida. Hoy es un día especial. No solo celebramos el lanzamiento de este proyecto, sino también el impacto que puede tener un simple acto de bondad, comenzó, su voz resonando con claridad en el auditorio. Este proyecto nació gracias a un niño que me enseñó una lección invaluable. Fernando hizo un gesto hacia Miguel, invitándolo a subir al escenario. Los aplausos llenaron la sala mientras el niño, nervioso pero emocionado, se levantaba de su asiento y caminaba hasta estar junto a Fernando. «Miguel», dijo Fernando, colocándole una mano en el hombro, «gracias a tu honestidad, no solo recuperé algo valioso para mí, sino que también recordé lo que significa hacer el bien. Hoy quiero devolverte ese gesto con algo especial». Un asistente se acercó con una caja de terciopelo negro y se la entregó a Fernando. Este la abrió lentamente, revelando el reloj que Miguel había encontrado semanas atrás. El público observaba con atención, y Miguel quedó boquiabierto al ver el reloj frente a él. «Miguel, este reloj me ha acompañado durante gran parte de mi vida, pero ahora quiero que sea tuyo. Porque, más allá de su valor material, representa el verdadero significado de la honestidad y la integridad, cualidades que tú encarnas mejor que nadie». Miguel tomó el reloj con manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas. Apenas podía hablar, pero finalmente murmuró, «Gracias, señor Fernando. Prometo cuidarlo siempre». El público estalló en aplausos, y Miguel se giró para mirar a la audiencia, recibiendo el reconocimiento que tanto merecía. Por primera vez, sintió que su vida tenía un propósito mayor. Después del evento, Fernando y Miguel compartieron un momento privado en el patio del centro comunitario. «¿Cómo te sientes, Miguel?», preguntó Fernando, con una sonrisa paternal. «Feliz, señor. Pero no solo por el reloj. Por todo esto. Por lo que estamos haciendo para ayudar a otros niños como yo». Fernando asintió, orgulloso del camino que Miguel había recorrido. «Este es solo el comienzo, Miguel. Eres un ejemplo para todos nosotros, y sé que harás cosas increíbles en el futuro». Con el paso del tiempo, el proyecto social creció, convirtiéndose en una red de refugios y centros educativos en toda Guadalajara. Miguel, ahora adolescente, se convirtió en un líder dentro del programa, ayudando a niños en situaciones similares a las que él había enfrentado. El reloj que una vez había encontrado en un contenedor de basura ahora adornaba su muñeca, no como un símbolo de lujo,
sino como un recordatorio constante de que un acto de bondad puede cambiar el mundo. Y así, la historia de Miguel y Fernando se convirtió en una inspiración para todos, demostrando que la honestidad, la generosidad y la determinación tienen el poder de transformar vidas.